Hermanos y hermanas, la semana pasada, si ustedes recuerdan, nuestro evangelio nos contó que el Señor Jesús, en la última cena con los discípulos, transmitió un nuevo mandamiento a sus discípulos. Se le dice a sus discípulos que se amen los unos a los otros. Eso es lo que el Señor dijo, un nuevo mandamiento, porque el nuevo mandamiento cumplió todas las cosas o 10 mandamientos que Museo en el Antiguo Testamento cumplió con tableta. Por eso que se amen los unos a los otros es un nuevo mandamiento según lo que aprendió en el Nuevo Testamento. Este domingo escuchamos otra vez que Jesús enfatiza la palabra de amor a sus discípulos, pero en el evangelio de hoy el Señor no la pronuncia como un mandamiento, sino como una declaración que describe una conexión profundamente entre el Señor y con el Padre. Por eso, al principio del evangelio de hoy escuchamos lo que Jesús dijo: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará. El que no me ama no cumplirá mis palabras, porque la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, vamos a comenzar nuestra reflexión con una pregunta. ¿Qué es el amor según las enseñanzas del Señor en el Evangelio en general? Es una pregunta muy sencilla y muy corta también. ¿Es simplemente un sentimiento humano cuando hablamos sobre el amor? Creo que no. Generalmente podríamos pensar que el amor es una emoción humana, multifacética y poderosa también, que abarca fuertes sentimientos de afecto, cuidado y conexión hacia otra persona. La palabra amor tiene conexión en este caso. Por ejemplo, la conexión entre una mamá con una hija o con hijo es un amor también, porque hay en afección entre los dos, de la mamá y también del niño. Por eso se dice amor también. Y entonces la conexión con otra persona, por ejemplo, ustedes tienen una pareja, o sea, como esposo o esposa, la relación de ustedes tiene conexión, sentimiento también. Eso es el amor también. Pero en esta descripción, amor no es mal. Pero en términos de nuestra fe en Jesucristo, sobre todo para nuestra reflexión de este domingo, la descripción del amor según las enseñanzas de Jesús es más que un sentimiento. En otras palabras, el amor debe entenderse más allá, más que nuestra emoción humana. En español no hay problema para entender la palabra amor, porque el amor casi igual como la palabra cariño. Pero hay otra palabra también, querer. Te quiero, como la responde Simón Pedro al Señor. Para amar también es una expresión de amor. Aquí el problema en inglés es, en inglés hay una palabra, nomás love, es decir, el amor. Pero no es totalmente diferente con cariño, porque en el español tenemos una palabra cariño también. Por eso, hermanos y hermanas, según la palabra griega koine en la lengua original, que el texto del Evangelio fue escrito, hay dos significados distintivos de la palabra amor, sobre todo de la conversación del Señor y Simón Pedro, por ejemplo, hace 3 semanas pasadas. La primera es la palabra griega, se llama agapas. Desde la palabra agapas tenemos una palabra agape. Agape es el amor de Dios por los humanos. Y en cambio los humanos tienen que amar como el Señor o Dios nos ama. Por eso, agapas. Agapas y la segunda palabra es fileo.
La palabra agapas significa que una persona tiene capacidad de comprender con conciencia y la estimula a hacer un compromiso total por la vida. Sobre todo para abrazar algo que con el corazón abierto sin reservas, incluso si la sacrifica su propia vida. En español esta palabra griega agapas, es igual como la palabra amor. Por ejemplo, tenemos un ejemplo real en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, San Pablo. San Pablo era un fariseo que mató muchos cristianos en la primera edad, sobre todo después de la crucifixión del Señor. San Pablo nunca encontró al Señor antes, pero él tenía visión, él encuentro espiritualmente con el Señor y entonces se cambió y se convirtió también. Eso es lo que queremos decir con amor, es agafas, para amar al Señor con conciencia. Y entonces la palabra filio en griega se refiere principalmente al afecto humano, a simpatía humana, y a veces describe también una conexión amistosa y fraternal. Pero en general, la palabra filio expresa una demostración física entre dos personas diferentes. Como lo dije a ustedes, hay un ejemplo real como la relación entre una mamá o un padre con sus hijos. Eso es filio. Los padres aman con la palabra filio, con cariño y también con sentimiento a sus hijos. Eso es la palabra cariño. Y entonces la diferencia entre las palabras agafas y filio, los dos igual en inglés love, igual también para nosotros amor y cariño. Y entonces la diferencia en la palabra agafas, el deseo de amar reside en la persona que toma la decisión, mientras que en la palabra filio, el deseo de amar reside en la persona a quien se ama. Eso es la diferencia entre dos palabras. En relación con el Evangelio de hoy, la palabra de amor que Jesús dirigió, y entonces debe entenderse en el contexto la palabra agabas, al amor con conciencia para elegir al Señor. Es un amor que exige nuestra comprensión para tomar una decisión y asumir las consecuencias de compromiso total con Jesús, incluso si ello implica sacrificar nuestra propia vida. Por eso, cuando Jesús dijo en el principio del Evangelio de hoy, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, el que no me ama no cumplirá más palabras, significa quien me dirige sin reservas con toda conciencia para un compromiso total conmigo, incluso si sacrifica su vida, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Es muy real. Hay un cambio entre nosotros, nosotros somos que amando al Señor, con el Señor a nosotros. Bueno, ahora más o menos ya entendemos el significado del amor, la palabra amor, según el relato evangelio. Y el amor de Cristo es agapas, el amor que requiere nuestra conciencia para elegir al Señor con todas las consecuencias, incluso si nos cuesta la vida. El amor de Cristo es visible y real. El amor sin acción es una palabra vacía. Por eso, hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿amamos a Cristo el Señor en términos de agapas? El amor que exige nuestra entrega total, sin reservas, o amamos a Cristo el Señor en términos de fileo. Es el amor que aparece cuando lo necesitamos y luego lo dejamos de lado cuando no lo necesitamos.
Básicamente, si nuestro amor por Cristo crece, nuestras acciones en la vida diaria se hacen más evidentes y se alienan con sus enseñanzas. Si nuestro amor por Cristo disminuye, puede llevarnos a una disminución en las acciones que reflejen su amor por los demás. Por lo tanto, cuando lo amamos de verdad, nuestras acciones reflejan su ejemplo real de amor, servicio y también sacrificio. Esto es lo que Jesús dijo: el que me ama guardará mi palabra. Que Dios les bendiga a ustedes.